Ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, manifestó y dio a conocer que había dado la orden de dar marcha atrás tanto en la resolución y el acuerdo polémico del Correo Argentino con el Estado Nacional, como así también la nueva forma de calcular el aumento en las jubilaciones. Darío Gaño nos va a hablar de estos temas. Darío, buen día. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Sí, fueron un par de días, en realidad 6, primero para la primera conferencia de prensa de Marcos Peña y Oscar Aguad, para tener una respuesta por el tema del correo, y después, un día posterior, fue cuando Mauricio Macri dio la conferencia de prensa. Y en cuanto a las jubilaciones, tardó menos el gobierno en retractarse, pero ambos tuvieron un origen, que fueron críticas de la oposición, y se siguieron con críticas del interbloque Cambiemos, algo que podemos decir una interna, primero porque durante las sesiones del Congreso, todos los diputados del interbloque Cambiemos interpelaron a Oscar Aguad en una reunión privada. Sabes que se coló una diputada del Frente Socialista que estaba ahí metida, pero era una reunión del interbloque Cambiemos, donde le pedían a Oscar Aguad un manual de cómo responder por el tema correo, mejor, ¿no? Porque decían, esto impactó mucho en la sociedad sobre la condonación de la deuda y la discusión de cuánto es que no pagaría el correo. Pero con el tema jubilaciones fue inmediato. Mientras se votaba en el Congreso por la ley de ART, ahí fue cuando, bueno, Carrió pidió directamente la renuncia de Basavilbaso, el titular del ANSES, que tiene una interna fuerte ahí con el titular del Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne, y ahí fue cuando salió Mauricio Macri a dar esta conferencia de prensa, que todos vimos ayer, que, bueno, tuvo varias preguntas, él siempre respondiendo, bueno, un poco en algunos casos desviando, pero hablando de los temas y hablando de cómo se iba para atrás, tanto con el tema del correo, que fue por lo que se había convocado a esta conferencia de prensa, que se vuelve a foja cero, dijo, y por el tema jubilaciones, que también van para atrás, y la resolución que había salido de la ANSES sobre un nuevo cálculo en las jubilaciones se va a modificar. A ver, en algún punto tenía razón el gobierno, es que la diferencia para los jubilados que cobran la mínima no va a ser ahora que cobran un 12,96% de aumento, no es tanto más. El tema no es ese, el tema es que unilateralmente el gobierno había cambiado el cálculo sobre cuánto iban a cobrar nuestros jubilados. Según ellos, en la base que la reglamentación de esa ley había un error aritmético. Sí, una sobreestimación, decían, y por eso querían tirarlo para abajo. Cuando se baja la mínima, no es tanto, pero lo que justamente se critica también, y desde la oposición lo estaban marcando, que es algo que pedía el FMI, es algo que viene pidiendo el Fondo Monetario Internacional, tanto para Argentina como para el resto de la región. De hecho, en Brasil están discutiendo el mismo tema. Brasil tiene un sistema jubilatorio totalmente distinto al nuestro. La gente no se jubila por edad, por ejemplo. Sin embargo, la receta es la misma, que es bajar la mínima, aunque sea que la actualización sea menor en términos reales, cuando se habla de inflación. Si el gobierno quiere cumplir lo que decía el Fondo Monetario Internacional, entre 12.65 y 12.95, creo que no hay gran diferencia. Pasa que el segundo pedido del Fondo Monetario era el tema de cambiar el cálculo, esta sobreestimación. ¿Qué quiere decir sobreestimación? Que cada vez que se calculaba se le daba un poquito más a los jubilados, básicamente de lo que venía siendo la inflación. No era mucho, y eso era con respecto al segundo semestre del año. Con respecto, claro, porque se tomaba como base, no la base de principio de año, sino la base más el aumento que se había dado en la primera parte del año. Sí. Por lo tanto, y te daba esa diferencia. Un poquito más, claro. 30... Pero que esto iba a impactar ya en la primera parte del año. De hecho, muy bien, Claudio, en la segunda parte del año iba a tener una disminución menor. Es decir, el aumento no iba a ser tan alto. Y después otra de las cuestiones que pide el Fondo Monetario Internacional es subir la edad jubilatoria, que el gobierno lo que abrió la puerta es para que suba para las mujeres de 60 a 65. Pero entonces el gobierno se retractó con estas dos cuestiones que tienen que ver con las jubilaciones y con volver a foja cero lo que tiene que ver con el escándalo del correo. Ahora, en el caso del correo, ¿cómo arrancan ahora? Audiencia pública. Va a ver, primero está este pedido de la AGN que no tomó Oscar Lamberto por parte del peronismo, en realidad quien dirige la AGN, no lo tomó porque dijo, nosotros ya no tenemos ahí nada que ver. Ayer mostramos en el destape... Depende del Congreso, no del Ejecutivo. Depende, claro, la AGN es el órgano contralor, pero que depende del Congreso. Ahora la AGN tiene un informe sobre la actuación del correo desde la estatización, que lo tenía ahí medio guardado, que todavía no lo había definido. Ayer mostramos en el destape que hay una presión del Ejecutivo para que ese informe
informe salga a la luz. Es un informe que según el Ejecutivo, o según quienes hicieron el informe, pero que el Ejecutivo lo va a usar para eso, hay unos 3.000 empleados sobrantes en el correo. Sí. Entonces van a querer utilizarlo para eso y también para embarrar la cancha en cuanto a esta discusión un poco más de órganos contralores como son la CIGEN o la AGN sobre este tema. Lo que dijo Mauricio Macri es que va a volver para atrás y él dijo que va a abrir las puertas a que entren en la Oficina Anticorrupción y todos los que tengan que mirarlo y que chequearlo para que no vuelva a surgir este escándalo. Lo que todos están hablando esto por estos días, un poco en las redes, pero un poco también es que el gobierno abrió la puerta para eso, es esto de, bueno, el gobierno lanza algunas medidas y vuelve para atrás reconociendo errores, lo cual, según el manual Durán Barba, es interesante y a la gente lo reconoce. El tema es que cuando abre tantos frentes y va para atrás con tantos frentes, a veces parece más, y esto como se decía ayer en las redes, a ver si pasa, y si no, bueno, vamos para atrás. Gracias, Adrián. Gracias, Claudio. Bien, vamos ahora a la primera conferencia